En esta ocasión vamos a hablar sobre la primera y segunda semana de desarrollo. Tenemos que empezar sabiendo que el ciclo menstrual dura de 25 a 35 días. Así también este se divide en el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Y como dice su nombre, el ciclo ovárico se encuentra en el ovario y este dará desarrollo de folículos ováricos y dará a cabo la ovulación. Y el ciclo uterino, que es el cambio en el endometrio. Vamos a saber que las capas del útero son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Y nos vamos a enfocar en el endometrio, que es la capa más interna. Este se divide en dos capas, en la basal y la funcional. La basal está compuesta de arterias y venas y la funcional es la que llevará a cabo su desprendimiento y es por esto que las mujeres sangran. El ciclo menstrual comienza en la menarquia, que es la primera menstruación de la mujer. Se da el ciclo menstrual, que es cuando somos fértiles, y la menopausia, que es la última menstruación. En esta ocasión hablaremos del ciclo ovárico. El ciclo ovárico se da en la pubertad y son ciclos regulares cada mes. Este está controlado por el hipotálamo, que es el encargado de producir gonadotropina, que ayuda y estimula las hormonas LH y FSH. La LH es la hormona luteinizante y la FSH es el folículo estimulante. También tenemos que saber que se divide en folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo antral y folículo de Graf. Datos importantes de este es que el folículo primordial tendrá células planas, el primario tendrá células cuboideas, el antral será donde aparece la célula granulosa que rodeará al ovocito y después veremos que este se divide en membrana interna y membrana externa, o también conocidas como teca interna y una teca externa. Un dato importante es que en cada ciclo ovárico se da de 15 a 20 folículos primarios y solo un folículo alcanza la madurez y los demás se degeneran y tienen artresia. En cambio, el ovocito que sobrevive será liberado. Como antes ya se mencionó, tenemos la teca interna y la teca externa. La teca interna será la encargada de generar androstenediona y testosterona, y la FSH es encargada de convertirla en estrona y 17-beta-estradiol. Y como características tenemos un endometrio en fase folicular o proliferativa, el adelgazamiento de moco cervical que dará paso a los espermatozoides, y la LH también ayudará a que el lóbulo anterior de la apófisis se estimule. Como se puede observar en la imagen número 3, hablaremos sobre la ovulación. Lo que pasa en esta etapa es que la hormona FH y LH harán crecer al ovario hasta que éste mida unos 25 milímetros. Igual, la LH es la que induce a la primera división meiótica y este entrará en una etapa vesicular madura preovulatoria. Y también el ovocito quedará detenido en metafase 3 horas antes de la ovulación. Ahora hablaremos en la imagen número 4 sobre la liberación del ovocito. Esto se da cuando hay un abultamiento en el ápice centrovascular. Y lo que sucede es que la LH aumenta la colagenasa que ayuda a romper las membranas de colágeno. Igual, la prostaglandina da contracción para que se expulse este ovocito. Ahora en la imagen número 5 hablaremos sobre el transporte del ovocito. Después de que este es expulsado, él va a ser atrapado por las fibras de las trompas de falopio, en donde llegará de los 3 a los 4 días a la cavidad uterina. El cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo está conformado por un grupo de células de granulosa y las tecas. Al unirse van a obtener un color amarillento gracias a la LH. Todo ese proceso al final se va a llamar un cuerpo lúteo. Fase secretora. En la fase secretora va a haber dos tipos, cuando sí se vaya a fecundar y cuando no se vaya a fecundar. Cuando no hay una fecundación, el cuerpo lúteo va a alcanzar su desarrollo máximo en 9 días después de la ovulación. También se va a realizar la luteólisis del cuerpo blanco o albicans, que eso es la masa del tejido cicatrizal fibrótico. Eso va a disminuir la síntesis de progesterona y hemorragia menstrual. La fecundación. La fecundación es la unión del gameto masculino con el gameto femenino en la región de la ampolla o región ampular de la tuba uterina. Solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a ingresar al cuello uterino. Van a tener un tiempo determinado para llegar al oviducto. Del cuello uterino al oviducto van a tener de 30 minutos hasta 6 días.
La capacitación. Los espermatozoides necesitan una capacitación y una reacción acrosómica para fecundar al ovocito. La capacitación dura 7 horas y se va a dar en la tuba uterina. Se va a retirar una capa de glucoproteínas y una capa de proteínas del plasma seminal. La reacción acrosómica va a producir acrosina y tripsina, lo cual va a ayudar a que el espermatozoide fecunde el óvulo. Las fases de la fecundación. Va a tener 3 fases. La primera fase va a ser la penetración de la corona radiada, la segunda fase va a ser la unión y la reacción acrosómica y por último vamos a tener la tercera fase, que va a tener integrinas y desintegrinas, lo cual la membrana plasmática del capuchón acrosómico va a desaparecer. El óvulo va a tener una respuesta después del contacto con el espermatozoide. Va a tener 3 tipos de respuestas: la reacción cortical y de zona, el reinicio de la segunda división meiótica y la activación metabólica del óvulo. Los resultados de fecundación va a ser la recuperación del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo del nuevo individuo y el inicio de la segmentación. La segmentación es la etapa bicelular que sufre divisiones mitóticas, incrementando el número de células, las cuales van a ser las blastómeras. Se van a dividir hasta 16 veces formando la mórula. Van a tener una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna van a realizar o conformar los tejidos del embrión y la masa celular externa van a formar trofoblastos, o más conocido como la placenta. La formación del blastocito es que va a penetrar líquido en los espacios intercelulares y va a empujar la masa interna hacia el ápice de la célula y la que se va a llamar el embrioblasto. Y la masa externa se va a llamar trofoblasto. El lugar hueco que va a quedar en la célula se va a llamar el blastocele. La L-selectina es un receptor de carbohidratos, lo cual va a ayudar a llegar a la pared del útero, también llamado como el endometrio. El blastocito va a penetrar la mucosa uterina al 6.º día del desarrollo. El embrioblasto se va a convertir en epiblasto e hipoblasto, gracias a los factores de crecimiento fibroblásticos más una etapa temprana de blastocisto. Va a conformarse por una polaridad dorsoventral, en cual la capa dorsal va a tener células epiblásticas y en la capa ventral va a tener células hipoblásticas. También va a conformarse por células EVA, las cuales van a formar el extremo craneal del embrión y conformar el endodermo. Día 8. El sincitio trofoblasto se introduce al estroma endometrial. El citotrofoblasto rodea el epiblasto y el hipoblasto, y la cavidad amniótica aparece en el epiblasto. Día 9. El blastocito implantado está completamente dentro del epitelio endometrial. Y el sincitio trofoblasto tiene algunas lagunas trofoblásticas. El hipoblasto empieza a rodear el citotrofoblasto, que en este momento son células planas y son rodeadas por la membrana exocelómica. Y el blastocele ahora se convierte en cavidad exocelómica. 11 y 12. El blastocisto se encuentra totalmente incluido en el estroma endometrial. El epitelio de superficie casi cierra por completo el defecto en la pared uterina. La sangre materna ingresa al sistema lacunar y empieza a fluir por el sistema trofoblástico, circulación útero-placentaria. Mesodermo extraembrionario, tejido conectivo laxo y fino entre el trofoblasto y la membrana exocelómica. Cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Mesodermo somático, citotrofoblasto. Mesodermo esplácnico, saco vitelino. Día 13. El defecto superficial del endometrio ha cicatrizado. Hemorragia en el sitio de implantación por incremento del flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares D28. El citotrofoblasto penetra al sincitio trofoblasto y organiza columnas celulares rodeadas por sincitio, vellosidades primarias. Hipoblasto, células adicionales que migran hacia el interior de la membrana exocelómica, llamado saco vitelino secundario o definitivo.
Quistes exocelómicos. Proporción de la cavidad exocelómica desprendida. Se encuentra en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario somático se llama placa coriónica. El único sitio que el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica es del pedículo de fijación o cordón umbilical. Un resumen de todo lo anteriormente dicho sería que en la primera semana del desarrollo embrionario se producen una serie de eventos cruciales que marcan el inicio del proceso de formación del embrión. El paso 1 sería el paso del espermatozoide a través de la coriona radiada que rodea al óvulo. Lo siguiente sería la penetración de la zona pelúcida. Esta también estará rodeando al óvulo. El espermatozoide tendrá que penetrar esta zona. El tercero sería la formación del blastocisto. Tras la fecundación, el cigoto se divide formando nuevas células que se organizan en una estructura llamada blastocisto. Cuarto, la implantación superficial del blastocisto. El blastocisto se implanta superficialmente en la capa compacta del endometrio, donde comienza a nutrirse de los tejidos maternos. Quinto, se encuentra la segmentación y compactación celular. Las células del blastocisto se dividen y se compactan formando una masa celular interna llamada embrioblasto y una capa celular externa llamada trofoblasto. Sexto, la formación del blastocele. Aparece un espacio lleno de líquido en el interior del blastocisto, separando las células en dos zonas. El trofoblasto, que dará origen a la placenta, y el embrioblasto, que formará el embrión. Estos eventos iniciales son fundamentales para el desarrollo posterior del embrión y sientan las bases para la diferenciación celular y la formación de tejidos y órganos durante las siguientes semanas del desarrollo embrionario. En cambio, en la segunda semana también se producen eventos clave que sientan las bases para la formación del embrión. Por ejemplo, la implantación completa del blastocisto. Generalmente, la implantación del blastocisto en el endometrio del útero ocurre en el día 8, después de la fertilización. En segundo, se encuentra la formación del disco embrionario bilaminar. Durante esta semana, el blastocisto se diferencia de un disco embrionario bilaminar compuesto por dos capas, el ectodermo y el endodermo. Tercero, la diferenciación celular. En la segunda semana, esta es la parte más importante. Las células del embrión se multiplican rápidamente y adquieren funciones específicas. Del endodermo se formarán estructuras como el revestimiento interno del aparato digestivo y respiratorio, mientras que el del ectodermo se desarrollará el sistema nervioso. También aparece el mesodermo. En esta etapa aparece una tercera capa llamada mesodermo, que dará origen al sistema locomotor, células sanguíneas, sistemas urinarios, etc. Y quinto, la formación de vellosidades coriónicas. Se desarrollan las vellosidades coriónicas que conectan con los vasos sanguíneos de la madre, permitiendo el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos para el crecimiento del embrión. Estas vellosidades también conforman al cordón umbilical. En resumen, la segunda semana del desarrollo embrionario se caracteriza por la diferenciación celular, la formación de capas germinativas y la aparición de la tercera capa embrionaria. Y esto sería todo.